El dato, Julieta. El dato es el dato de la inflación. Ayer decíamos, en principio, ¿el dato cuál es? 3,4%. Alto. 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 Es el más alto del año. 9,4% en lo que va de este 2026. Ayer decíamos con Gustavo, ¿por qué se adelantó Caputo? Porque ellos estaban al tanto de que esto iba a pasar. Ustedes piensen que la inflación es la bandera que levantó el gobierno de la Libertad Avanza, y que esté tan alta el dato, el índice de la inflación, ellos quisieron anticiparse. ¿Para qué? Para evitar el cimbronazo cuando el INDEC dé a conocer este dato. Caputo decía, capaz que da arriba del 3. Bueno, 3,4% es el dato de la inflación del mes de marzo. Ahí estamos viendo el gráfico, es el más alto en 10 meses. Exactamente, o sea, ¿no? Esta es la evolución de los últimos 10 meses y como observamos, este 3,4% es el más alto. ¿Qué fue lo que empujó hacia arriba la inflación, Julieta? Bueno, de acuerdo a lo que informó el propio INDEC, que es un poco lo que anticipaba también ayer el ministro, ellos atribuyen este salto de la inflación al contexto internacional. ¿Por qué? Porque el crudo del petróleo se disparó por el conflicto en Medio Oriente y esto hizo que suba el combustible. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? La suba del combustible es una variable que impacta en toda la economía y eso fue lo que impulsó la suba. Además, tarifas claro, y educación. Ustedes saben que el mes de marzo es un mes en el que se gasta mucho en educación porque arrancan las clases y los chicos vuelven a las aulas. Este es el dato concreto, digamos, de la inflación. Esta es la lectura de lo que informó el INDEC. El 3,4%, el 9 y pico en el acumulado de los primeros 3 meses del año y las razones de esta suba. Ahora, si tenemos que hacer la lectura de qué es lo que está pasando, da la sensación de que no se le está encontrando la vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque primero que no logra perforar el 2% desde hace muchísimo tiempo ya. Y no solamente esto, no solamente que no baja, sino que está subiendo la inflación. Ayer un poco lo decíamos, en un contexto en donde el consumo está muy deprimido, la economía está muy deprimida. ¿Esto qué es? Que la gente no tiene plata en el bolsillo, entonces el consumo está planchadísimo. Claro. Y si encima siguen subiendo los precios... Y además, también es cierto, y vos un poco lo decías hace un rato, el propio gobierno desde hace mucho tiempo había venido como con un lenguaje, con un discurso como muy absoluto. Es decir, vamos a pulverizar la inflación, no va a quedar nada de la inflación, va a ser un mal recuerdo para la Argentina, con una cosa bastante triunfalista que claramente no se dio. Al punto de que este acumulado que hemos comentado, casi 10%, en el primer trimestre del año. Primeros 3 meses del año. Primeros 3 meses del año es más o menos lo mismo que el gobierno había previsto para todo el año en el presupuesto 2026. El gobierno previó para el 2026 una inflación anual del 10%. Ya ese 10% se lo comió el 10,1%. Ese 10,1% ya prácticamente se lo comió el primer trimestre del año. Piensen además, además del análisis que acaba de hacer Gustavo, piensen ustedes que Milei dijo que para agosto la inflación iba a ser cosa del pasado, que iba a llegar al 0%, que incluso ayer lo mencionábamos. Caputo dijo, bueno, si no es agosto será septiembre y si no octubre, más o menos por ahí vamos a andar. ¿Por qué decimos el tema del consumo planchado? A lo largo de toda la historia argentina, siempre se le dijo a la gente, los presidentes, sobre todo el presidente Milei, había dicho que el motivo por el cual aumentaban los precios era la emisión monetaria, una cuestión de un consumo ficticio, digamos, un crecimiento ficticio a propósito de la emisión monetaria. Se cerró ese grifo, se esterilizó la plaza de pesos, dicen los economistas, que básicamente es sacar la plata de la calle. No hay plata en la calle, la gente no tiene plata. Y aún así no se logra bajar la inflación. Es decir, la receta que se explicó históricamente de cerramos el grifo de la emisión, planchamos el consumo por una cuestión de oferta y demanda y se baja la inflación como la nada, no estaría funcionando. Lo que pasa, y te cuento, lo que dijo el presidente hace un rato, va a ser más de lo mismo. El presidente dijo muchas cosas, voy a mencionar rápidamente por un tiempo 4. Primero, siempre buscando la centralidad en todo esto, dijo, es un mal dato. Es un mal dato cuando se conoció a las 4 de la tarde, la primera reacción presidencial es un mal dato. Después habló
ante un auditorio compuesto por representantes de empresas estadounidenses en Argentina, dijo que la inflación le repugna. ¿Qué le repugna? Que le repugna cuando intentó explicar por qué. Citó la embestida política del año pasado que dijo enrareció el clima y también llevó a esto. Y después dijo, vamos a pulverizar la inflación y voy a aspirar, voy a extraer todos los pesos de la calle hasta que la inflación desaparezca. Eso lo dijo hace aproximadamente una hora, hora y pico. Es decir, esto que vos decís, evidentemente el presidente va a seguir en la misma tesitura. Vaciar de pesos la calle. El tema es que no es lo mismo haberlo dicho hace 3 años, casi 4. Así es. Que cuando dentro de todo el consumo estaba mal que mal, con una inflación muy alta, insoportable, caminando, que decirlo ahora cuando ya la gente no tiene prácticamente, Claro. Ha cambiado drásticamente los hábitos de consumo, los que lo pueden seguir sosteniendo, y sobre todo las empresas no tienen espalda suficiente para sostener una política tan dura, porque en paralelo no Claro. se abre ningún canal que permita una recuperación en el corto plazo, Claro. que es exactamente lo que necesita el Y esto país. que vos decís es lo que se refleja en las encuestas. ¿La inflación sigue siendo un problema? Sí, pero está en tercer o cuarto lugar. Ahora, ¿la gente de qué se queja en las encuestas? ¿Cuál es el principal problema? Y la falta, que el salario no alcanza, Que no le alcanza la plata. que no alcanza la plata, el desempleo, y en tercer lugar creo que aparece la inflación y después también la corrupción. Es decir, la inflación ya no es la principal preocupación de los argentinos. Pasaron a haber otros problemas. Entre ellos la falta de dinero en el bolsillo. Así ¿no? es. Así que bueno, el dato de la inflación, entonces, 3,4% en el mes de marzo. El gobierno lo atribuyó al conflicto internacional y a los gastos de educación. Ayer Caputo ante los empresarios dijo, para abril esto tiene que empezar a mejorar y se vienen los mejores 18 meses para la Argentina. Veremos. Salimos a preguntarle a la gente, porque claro, hay un fenómeno que se está dando ya hace bastante tiempo, Julieta, que es el uso de la tarjeta de crédito, que antes era para comprar un electrodoméstico, una heladera, ahora es para comer. ¿Sí? La gente usa la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Anoche lo hablábamos en El Periodista. Es más, se da un fenómeno que inclusive nunca se había dado. Vos tenés un vencimiento de tarjeta. Bueno, 2 días antes de que venza la tarjeta, cuando no tenés que usarla, por desesperación la gente va y sigue comprando con la tarjeta. 2 días después vence la tarjeta y a la semana 10 tenés que pagar el resumen. Entonces, realmente es una situación complicada y de eso va este informe y esto es lo que dice la gente. Los gastos, bueno, en la parte de los precios en el supermercado uno va buscando cosas iguales, igual producto, menos precio. Se van conmigo a la tarjeta. Y está el rojo vivo. Se paga la luz, los alimentos. Y en eso nomás no hay, no se puede gastar en otra cosa que no. Hay que cuidarse. Sí, tuve muchos gastos para ayudar a mis nietos, para ayudar a mis hijos y todo eso. Gasté muchísimo, que me faltó la plata, te cuento nomás. Pero bueno, aguantamos entre todos, nos arañamos ahí y podemos salir adelante. Y yo compro para comer nomás, para comprarte cosas ya no se puede comprar nada, más que para comer. Me voy a los kioscos, como ahora esto ya compré con tarjeta de crédito para mi nieto. Por ahí llegás casi a, o sea, no llegás al mes, ponele, con el efectivo y sí, el gasto con la tarjeta es ya, o sea, no llegás a que cierre la tarjeta inclusive y ya estás tarjeteando de vuelta todo.